Buenas. Este grupo a continuación vamos a desarrollar lo que es el proceso de teorización e investigación cualitativa. El grupo está conformado por la profesora Ingrid Fernanda Lara, el profesor Jorge Alberto Martínez y mi persona, el profesor Eduardo Palacio. Elementos del hecho investigativo cualitativo. Según Bonilla y Rodríguez, citado por Monge, en 2011, recoger toda la información necesaria y suficiente que ilustre el contexto situacional. Por su parte, la segunda es estructurar la información de un todo coherente y lógico y dando una explicación lógica, un modelo o una teoría de esa información. Cuando se realiza el proceso de teorización, se está en presencia de dos fases: la fase de trabajo de campo y la fase analítica. La fase de trabajo de campo es aquella en la cual se utiliza una serie de instrumentos para recoger información, en donde el investigador está presente, analizando, observando, conviviendo, y luego en la fase analítica se establece cuáles son esas categorías emergentes, se comprueban las teorías, se relacionan las teorías presentes con la información recolectada. Entonces, como dijimos anteriormente, la fase de trabajo de campo, se habla de muestras que deben ser probabilísticas, es decir, extraer de una población con día definido, un grupo que sea significativo y que este grupo represente el parte, la representación adecuada de todo ese universo. Y también debe ser de tipo intencional, es decir, debe haber un criterio de selección en donde sea conveniente hacer los análisis y tomando en consideración las razones de investigación y que esa muestra cuenta las características que se están investigando. Asimismo, se realizan los procedimientos de recolección de la información, la observación participativa y la investigación estructurada. La observación participativa es cuando el investigador está en el grupo, convive con el grupo, hace parte del grupo y observa todas las relaciones que ocurren dentro de esa muestra que se está analizando. Asimismo, la entrevista semi-estructurada es cuando se toma cada uno de los miembros de esa muestra y se indaga de forma personalizada cuáles son las características que se están estudiando. La fase analítica es la reducción de datos, exposición y transformación de datos, resultados de verificación de función. Entonces, allí se observan las categorías iniciales, si está en lo correcto o si se debe modificar estas categorías iniciales. Se verifican las categorías emergentes, se contrastan lo obtenido en medio de los instrumentos de resolución de información y se valida si efectivamente las teorías planteadas están de acuerdo, y se llega a una serie de conclusiones. Martínez, citado por Sucre y Cedeño en el año 2019, establece que sectorizar los elementos para interpretarlos y seguir a ellos engranajes para la comprensión holística de las actividades. Asimismo, Martínez recomienda una serie de elementos los cuales se deben tomar en consideración por parte de cada investigador, que es no precipitarse, no dirigir y presionar el pensamiento en una sola dirección, utilizar las analogías y desafíos literarios, tener gran confianza en uno mismo, en la propia capacidad, no aceptarse y tener procedimiento intelectual. Es decir, el investigador debe estar abierto al cambio, debe estar abierto a que la investigación puede irse por un camino o
un recorrido el cual no se tenía planteado inicialmente. Y esto no nos dará la información que se recoge por medio de los instrumentos y esas categorías. Su diseño en el año 2019 concluyen que debe contrastarse, corroborarse, usarse, calcularse con teorías y datos, así como recogerlo en tiempos diferentes para corregir posibles expresiones perceptivas y definiciones de trabajo. El análisis de los datos cualitativos es un conjunto de operaciones empíricas y conceptuales en las cuales se construyen y procesan los datos con el fin de ser interpretados. Para realizar el análisis cualitativo se aportan las siguientes recomendaciones. Primero, focalizar el objeto de estudio. Segundo, ampliar y modificar el plan de recolección de información. Tercero, leer repetidamente información recolectada. Y cuarto, revisar la literatura sobre el objeto de estudio. Se debe trabajar en un conjunto, es decir, que todo está relacionado con todo el sistema. Entonces, la mente del investigador debe ser una mente muy abierta para permitir que haya cambios, para tener una agudeza mental y visual para entender qué ocurre en el momento de la recolección de la información. Las operaciones analíticas intuitivas más comúnmente usadas para el análisis cualitativo son la categorización, codificación, ordenación y clasificación, establecimiento de relaciones, establecimiento de redes causales y modelos interpretativos. Buenas tardes. Ahora continuando con nuestro trabajo vemos lo que es la categorización o codificación. Luego de tener toda la información necesaria, como son entrevistas, como son anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, entre otras, lo que procedemos es a organizar la información, a estructurarla, a codificarla, a categorizarla. Básicamente tomamos la información y comenzamos a analizarla repetidamente hasta tener claro lo que estamos buscando. Vamos en sí a ponerle nombre y a definir cada unidad analítica. Dentro de cada categoría se pueden definir subcategorías. Estas pueden realizarse de dos maneras distintas, pero necesariamente complementarias, y puede ser deductiva o inductivamente. En la categorización deductiva, las categorías se derivan de los marcos teóricos, y en la inductiva, las categorías emergen de los datos con bases en los patronos y recurrencia presentes en ellos. Una vez definidas las categorías, se analizan y se sugiere asignarles códigos que faciliten el manejo. Estos códigos pueden ser numéricos, alfabéticos, símbolos, en fin, cualquier tipo que usted pueda definir para saber a qué está haciendo referencia. Obtenidas las categorías, se procede a revisar la información y a agruparlas de tal forma que una esté paralela o significativamente igual con respecto a la otra, dependiendo del tema, y así sucesivamente. Cabe resaltar que una categorización podríamos llevarlo a un contexto comparativo, como es el caso de un detective. Un detective, cuando hay un crimen, comienza a recolectar información de tal forma que él la organiza para poder llegar y sacar conclusiones en los diferentes aspectos que se presentan. Continuamos con la estructuración. Se dice que es una metodología adecuada para descubrir estructuras teóricas que siguen un movimiento en espiral, del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y comprensión. El mejor modo de comenzar la estructuración sería seguir
un proceso de integración en las categorías de menor o específicas a categorías más generales y comprensivas. Es necesario precisar que las estructuras que se pongan será tanto mejor cuanto más cubra de un modo unitario la porción del área considerada. Sería que organice y sistematice la mayor parte del cuerpo del conocimiento y generalizaciones disponibles. Este proceso de estructuración se puede seguir o distinguir en dos etapas, iguales en cuanto al proceso, pero diferentes en cuanto a su objetivo: la estructuración individual y la estructuración general. La estructuración individual hace referencia a cada miembro o fuente de información, y la general se relaciona con todos los miembros o fuentes de la información. Buenas tardes, compañeros. Continuando con los núcleos de análisis, en este caso continúa la contrastación. Esta etapa de la investigación consiste en relacionar y contrastar los resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentan en el marco teórico referencial, para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Aunque el marco teórico referencial solo nos informa de lo que ha realizado o han realizado otras personas en otros lugares, en otros tiempos y quizás también con otros métodos, sin embargo, el comparar y contraponer nuestras conclusiones con las de los otros investigadores, igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no solo nos permitirá entender mejor las posibles diferencias, sino que hará posible una integración mayor y por consiguiente un enriquecimiento del cuerpo de conocimiento del área estudiada. Debido a esto, habrá que tener muy presente que el proceso de categorización, análisis e interpretación deberá estar guiado fundamentalmente por conceptos e hipótesis que provengan o emerjan de la información recabada y de su contexto propio, que muy bien pudieran ser únicos y no de teorías exógenas, las cuales solo se utilizarán para comparar y contrastar los resultados propios. Por ello, tanto en la elección de los autores e investigadores que se presentan en el marco teórico referencial, como ahora en la contratación con ellos, deberán tener prioridad los más cercanos al ambiente, medio y contexto en el que se desarrolla nuestra investigación. Por consiguiente, nos ayudará más en la verdadera comprensión de lo que se está estudiando. Esta comparación, esta contrastación pudiera llevarnos hacia la reformulación, hacia la reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área. Es decir, que algunas teorizaciones ya existentes cumplirán en gran parte la función de proveer algunas líneas directrices para interpretar los nuevos datos. Gracias, compañero. Seguidamente, acerca de la teorización, podemos establecer entonces que el resultado del proceso de teorización puede arrojarnos básicamente tres posibles resultados. Primero, la confirmación de las teorías existentes. En este caso no se trata del traslado de una teoría a un servicio particular, sino de emplear el repertorio conceptual existente en función de las peculiaridades de los datos producidos. Es decir, que los resultados de la investigación van a arrojar que efectivamente esas categorías y esas teorías que fueron tomadas como referencia
y se contrastan con los resultados, efectivamente son válidas y son actuales. Puede ser en otro posible resultado que exista el desarrollo de teorías previas. Se pueden hacer desarrollos de tipologías previos al incluir una nueva teoría o concepto o descubrir otros niveles de relación con la prevista de la teoría inicial. Es decir, que puede ocurrir que el resultado arroje que hay una teoría que son previas y que se ha ido evolucionando, por lo cual esas teorías no solo se confirman, sino que se pueden desarrollar o se desarrollan de manera más amplia, más completa. O el tercer resultado es la generación de teorías originales. Implica una construcción conceptual apropiada de los fenómenos específicos que se investigan y se valora la perspectiva de los participantes, más que las categorías teóricas externas. Ello no quiere decir que la análisis de la información sea neutral. En todo momento de una investigación participa el conocimiento previo. Es decir, el resultado puede generar que se establezca una nueva teoría completamente diferente a las que ya estén desarrolladas. Asimismo, tenemos entonces que hay 4 niveles respecto al proceso de teorización. El nivel 1, más básico, se desarrolla la teoría axiomática, el desarrollo formal, las teorías generales y la teoría sustantiva. El nivel 2 es más aproximado, más elevado. Entonces, está la teoría axiomática, las teorías postulares, las teorías formales y las teorías particulares. En el nivel 3, un poquito superior, se habla de constructos, de teorías conceptuales y teorías sustantivas. Y en el nivel 4, que es el nivel más alto, están las taxonomías o teorías instintivas, el elementalismo y las hipótesis formativas. Por último, hay una reflexión acerca del doctor Martín Miguel en una entrevista que le hicieron en el año 2017 en su hogar. Él dijo: la realidad no se le presenta a uno desde todo el punto de vista. Por eso hablamos de aproximación, acercamos una cosa. Y ahí viene enseguida la visión del otro. Es indispensable ser bajo muchos puntos de vista e integrar. Si buscamos la verdad, si lo que quieres ver bien, conocer bien, escucho, o que lo que tú ves, yo no lo veo, lo que tú sientes, yo no lo siento, la experiencia que tú has tenido, yo no la tengo. Muchas gracias.